Continuación, una presentación sobre los datos curiosos del año 1945 a 1990. En el año de 1945 ocurrieron acontecimientos importantes como lo son los que a continuación contaré. El 6 de agosto, Estados Unidos lanza bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. El 30 de enero de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler da su último discurso en el 12º aniversario de su llegada al poder. El 30 de enero de 1945, en aguas del Mar Báltico, un submarino soviético hunde el barco Wilhelm Gustloff, la cual se convierte en la mayor tragedia naval de la historia, con una muerte de 9.343 personas, de las cuales 5.000 eran niños. El 3 de febrero de 1945, en Estados Unidos se estrena la película Los Tres Caballeros, de Walt Disney. El 24 de octubre de 1945, en Nueva York se crea la ONU. El 7 de noviembre de 1945, México se integra a la ONU. El 15 de noviembre de 1945, la chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombardeos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos se pierden en el Triángulo de las Bermudas, el famoso caso del vuelo 19. El 22 de diciembre de 1945, la empresa aeronáutica estadounidense Beech Aircraft Corporation hace volar por primera vez el avión Bonanza 35. El 27 de diciembre de 1945 se crea el Fondo Monetario Internacional. El 15 de febrero de 1946, la ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. La ENIAC podía hacer 5.000 sumas o 300 multiplicaciones en solo un segundo. El 25 de julio, en el atolón Bikini, Estados Unidos hace detonar 27 metros bajo el agua la bomba atómica Baker. Debido a la cantidad de contaminación involuntaria, se considera el primer desastre nuclear. Esta es la quinta detonación nuclear de la historia humana y la segunda después de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. El 5 de septiembre nace en Stone Town, Zanzíbar, el cantante y compositor británico Freddie Mercury. El 7 de septiembre se inicia la primera estación de televisión de América Latina, EIGC, Canal 5. El 20 de septiembre se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. El 25 de diciembre de 1946 se estrenó Enamorada, película situada en la época de la Revolución Mexicana y que fue protagonizada por Pedro Armendáriz y María Félix. En 1946 se le cambió la denominación a Partido Nacional Revolucionario, PNR, y se estableció la de Partido Revolucionario Institucional, el cual se mantiene vigente hasta el día de hoy. El 24 de octubre de 1947 fue declarado el Día de las Naciones Unidas para conmemorar el Acta Constitutiva de las Naciones Unidas, que se hizo efectiva el 24 de octubre de 1945. El 14 de octubre, Chuck Yeager realiza el primer vuelo supersónico. Fausto Celorio inventó en 1947 la máquina para hacer tortillas, la cual revolucionaría la comida mexicana. A mediados del año, George Bernard Dantzig crea el algoritmo Simplex, uno de los 10 algoritmos más influyentes del siglo XX. En 1947, en Israel, se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. En 1948 se celebraron los Juegos Olímpicos. Como dato, el sobrenombre que tuvieron fue los Juegos de la Austeridad, ya que se celebraron tras el mayor conflicto bélico mundial del siglo XX. El 1 de febrero, en Estados Unidos, 3 físicos inventan el transitor, aplicable a la radio, a las comunicaciones y a la fabricación de ordenadores. El 21 de febrero se crea la NASCAR. El 7 de abril, en Nueva York, se funda la Organización Mundial de la Salud, OMS. El 14 de abril, en el atolón Eniwetok, Estados Unidos detona la bomba atómica X-Ray de 37 kilotones, la sexta de la historia humana. El 18 de enero de 1949 se crea el Consejo de Ayuda Mutua Económica Comecon. El 25 de enero de 1949, en Estados Unidos, se entregan los primeros premios Emmy. El 31 de enero de 1949, el Papa Pío VII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula vaticana. El 1 de febrero de 1949, el Banco de México vincula la cotización del peso a la del dólar. El 24 de febrero de 1949, en Estados Unidos,
se lanza el primer cohete de 2 etapas que asciende hasta una altura de 392 kilómetros. El 2 de marzo de 1949, en Fort Worth, despega un avión B-50 que realizará el primer vuelo sin escalas de un bombardeo alrededor del mundo. El 24 de julio de 1949, en Pachuca de Soto, sucede la inundación del 49, la peor tragedia de la historia de esa localidad en el siglo XX. El 18 de agosto de 1949, en Herzogenaurach, se funda la compañía fabricante de calzado y ropa Adidas. El 24 de junio de 1950, el estadio de Maracaná se inauguró oficialmente con la Copa Mundial de Fútbol Brasil 1950. El 25 de junio comienza la Guerra de Corea. En la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío VII declaró el dogma de la Asunción de María. El 27 de enero de 1951, en el campo de pruebas de Nevada, 100 kilómetros al noroeste de Las Vegas, se inicia la Operación Ranger con la explosión de la bomba atómica Able, la novena de la historia humana. Israel crea el Mossad, su servicio de espionaje, en el año de 1951. El 21 de marzo, en México, se inician las transmisiones del Canal de las Estrellas. El 9 de mayo, en el atolón Eniwetok, en el marco de la Operación Greenhouse, Estados Unidos detona la bomba atómica George. Es el primer experimento de una bomba termonuclear con un núcleo de deuterio. El 5 de julio, William Shockley inventa el transistor de unión. Primera edición de Miss Universo, ganado por la finlandesa Armi Kuusela. El 29 de mayo de 1953, en Nepal, los escaladores Tenzin Norgay y Edmund Percival Hillary se convierten en los primeros humanos en llegar a la cima del Everest. El 21 de febrero de 1953, Francis Crick y James Dewey Watson descubren la estructura helicoidal de la molécula del ADN. El 17 de junio, en Chicago, Joseph Edward Murray lleva a cabo el primer trasplante de riñón. El 7 de febrero, el avión Lockheed F-104 Starfighter lleva a cabo su primer vuelo. El 28 de marzo, en San Juan, Ángel Ramos funda el canal Telemundo. El 55 fallece Albert Einstein. El 14 de mayo de 1955 se firma el Pacto de Varsovia, donde la Unión Soviética y 7 estados más del bloque comunista se unen política y militarmente en contraposición a la OTAN. El 3 de julio, en México, la mujer empieza a participar en votaciones. El 17 de julio, en California, se abre Disneyland. En 1956, ocurrieron los Juegos Olímpicos Melbourne. El 9 de septiembre, desde los estudios de la cadena de televisión CBS, en Los Ángeles, Elvis Presley hace la primera de 3 presentaciones en el show de Ed Sullivan, atrayendo la mayor audiencia de la historia de la televisión de ese país y mundialmente, hasta ese momento. El 15 de abril de 1957 fallece el actor y cantante mexicano Pedro Infante, uno de los símbolos emblemáticos del cine mexicano. El 3 de noviembre, el satélite artificial soviético Sputnik 2 lleva a bordo la perra Laika. Ese mismo año, John Backus desarrolla el lenguaje de programación Fortran. El 29 de julio se crea la NASA, de 1958. La edición de los premios de la Academia de 1958 fue la primera en transmitirse en vivo. En esa misma entrega, el escritor francés Perry Bull se convierte en la primera persona ganadora del premio de la Academia no hablando inglés. Formación de la organización terrorista ETA en el año de 1959, además de la Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el año de 1960, por primera vez, se adorna con figuras de focos de colores durante las fiestas patrias, principalmente en la Plaza de la Constitución, México. Ese año surge la segunda ola de feminismo del movimiento de la mujer, que termina a finales de los años 80. Surge también el movimiento hippie, y el 22 de mayo se produjo en Chile el terremoto de Valdivia de 1960 con 9.5 megabytes, lo cual lo da como el sismo de mayor magnitud que se ha registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. El 2 de febrero, en Pampa de Achala, se produce el primer lanzamiento de un cohete de fabricación nacional cuando despegó el Apex A102 Alpha Centauro. El 7 de abril
se demuestra por primera vez que los tumores humanos pueden estar provocados por infecciones víricas. El 12 de abril, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. El 30 de abril, el médico soviético Leonid Rogozov se practica una autocirugía para extraer su apéndice infectado. El 6 de agosto, la Unión Soviética pone en órbita el cosmonauta German Titov. Se trata del segundo vuelo cósmico. El 13 de agosto, el ejército de Alemania socialista levanta el muro de Berlín. El 30 de octubre, en Nueva Zembla, la Unión Soviética detona la bomba del Zar de 55.000 kilotones, el mayor dispositivo atómico explotado en la historia humana. El 1 de octubre de 1961, en la ciudad de Guantánamo, es secuestrado un avión tipo Steadman matrícula QE-697, perteneciente al INRA y conducido hacia Estados Unidos. Nunca fue devuelto. En 1962 se celebró el Concilio Vaticano II, el cual provocó reformas en la Iglesia Católica. En Brasil se proclama vencedor del Campeonato Mundial de Fútbol en Chile. En 1962 se dio la celebración del Concilio Vaticano II, el cual provocó reformas en la Iglesia Católica. Ese mismo año, Brasil se proclama vencedor del Campeonato Mundial de Fútbol en Chile. En el año de 1963, Valentina Tereshkova es la primera mujer en viajar al espacio. También, ese mismo año, John F. Kennedy muere asesinado en Dallas. El 7 de febrero de 1964, el inmunólogo estadounidense Thomas Marchero informa de que el suero antilinfocitos obtenido de caballos mitiga la reacción de rechazo de los trasplantes de riñón. El 7 de abril, en Estados Unidos, la empresa IBM presenta su primer modelo de la computadora Serie 360. El 25 de junio de ese mismo año, el Papa Pablo VI condena la píldora anticonceptiva. El 1 de agosto se emite Cinderella and the Glass Guarache, el último dibujo animado de los Looney Tunes. En los Estados Unidos se realiza el primer trasplante de pulmón en 1964. También ese año Estados Unidos interviene en la guerra de Vietnam, apoyando al régimen de Vietnam del Sur en guerra contra Vietnam del Norte, apoyado por la URSS. En el año de 1965 también ocurre una serie de acontecimientos importantes, como lo fue el 26 de enero en India. El hindi fue el 26 de enero en India. El hindi se vuelve idioma oficial. El 14 de enero en Irlanda, los primeros ministros de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda se reúnen por primera vez en 43 años. El 10 de febrero se publica una edición de El Quijote ilustrada por Salvador Dalí. El 16 de febrero, la sonda espacial soviética Venera llega al planeta Venus. El 20 de febrero, en Estados Unidos, la sonda Ranger 8 se estrella contra la Luna después de completar su misión de fotografiar posibles sitios de alunizaje para los astronautas del programa Apolo. El 18 de marzo, en la Unión Soviética, el cosmonauta Alexei Leonov sale de su nave espacial Voskhod 2 durante 12 minutos, volviéndose la primera persona que realiza una actividad espacial extravehicular. El 4 de octubre, en Estados Unidos, el Papa Pablo VI visita el país, celebra una misa en el Estadio Yankee y realiza un discurso ante la ONU. El 22 de diciembre, en Vietnam, el comandante de las tropas estadounidenses, el general William Westmoreland, anuncia un alto al fuego por Navidad. Y el 27 de diciembre de 1965, en el Reino Unido, la plataforma de petróleo Seagam se hunde en el Mar del Norte. El 10 de enero de 1966 se firma la Declaración de Tashkent, un acuerdo de paz entre India y Pakistán que da fin a la guerra de Indo-Pakistaní de 1965. El 19 de enero de 1966 en India, Indira Gandhi es elegida primera ministra. El 8 de noviembre de 1966, el Papa Pablo VI autoriza la traducción común católica protestante de la Biblia. El 18 de diciembre de 1966, Richard Walker descubre Epimeteo, satélite de Saturno. El 11 de enero, en la Ciudad de México, nieva. El 10 de febrero realiza su primer vuelo el primer avión de transporte de despegue vertical del mundo, el Dornier Do 31E1. El 5 de junio ocurre la Guerra de los 6 días en Israel con coalición árabe. El 3 de diciembre, en Sudáfrica, el Dr. Christiaan Barnard
declara haber realizado el primer trasplante de corazón. En 1968, Martin Luther King muere asesinado en Memphis. Ese año también ocurre la revuelta estudiantil de Mayo en Francia y muere Robert Kennedy, asesinado en el Hotel Ambassador. Además de que también sucede la matanza de Tlatelolco. Mueren entre 300 y 500 estudiantes jóvenes masacrados por el ejército del gobierno mexicano. En 1969, la misión Apolo 6 lleva por primera vez al ser humano, Armstrong, a la Luna. También se celebra el Festival de Woodstock, considerado el festival de rock más grande de la historia. En el año de 1970, el 2 de febrero, en una clínica neuroquirúrgica de Múnich, se consigue realizar con éxito el primer trasplante de nervios humanos en la historia de la medicina. El 15 de marzo, México queda en tercer lugar en el segundo Festival de la Canción Latina, por El Triste, compuesta por Roberto Cantaro e interpretada por José José. El 10 de abril, Paul McCartney anuncia la separación de Beatles. El 27 de abril, en París, se coloca a un paciente el primer marcapasos cardíaco que funciona con plutonio. El 31 de mayo ocurre la inauguración de la 9ª edición de la Copa Mundial de Fútbol de 1970 en la Ciudad de México, por primera vez en México. El 14 de octubre, en el canal Telesistema Mexicano, se inaugura el programa de televisión Chespirito. En 1971, Intel crea el 4004 primer microprocesador. El 7 de febrero, en México, es asesinado Melchor Ortega, expresidente del partido del PRI. El 25 de octubre se aprueba la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La República Popular de China se convierte en el único representante de China en la ONU. En 1972, el 4 de febrero, la sonda estadounidense Mariner 9 transmite fotos desde Marte. El 21 de febrero, la nave soviética Luna 20 llega a la Luna 21. La nave soviética llega a la Luna. El 5 de septiembre, en Múnich, durante la 20ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano, el grupo terrorista Septiembre Negro asesina a 11 integrantes del equipo olímpico de Israel, conocida como la Masacre de Múnich. El 4 de octubre, en Saltillo, Coahuila, se produce uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de México, dejando un saldo mortal, según cifras oficiales, de 230 personas muertas. El 11 de diciembre de 1972, la misión Apolo 17 aluniza en el valle de Taurus-Littrow, junto al cráter Littrow, en la última visita de los seres humanos a la Luna. En el año de 1973, el 14 de enero de 1973, en Estados Unidos, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo en el llamado Aloha from Hawaii. El 29 de noviembre de 1973, sobre Costa de Marfil, un buitre moteado choca con un avión que volaba a 11.277 metros. Esto lo convierte en el ave capaz de volar a mayor altitud en todo el mundo. El 3 de diciembre de ese mismo año, en el programa Pioneer, la nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes de Júpiter. El 15 de diciembre de 1973, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad. El 12 de febrero de 1974, en China, un campesino descubre en sus tierras trozos de lo que parece ser una estatua hecha de arcilla cocida roja. Era un guerrero chino de terracota. Ese sería el descubrimiento más importante del siglo en China. El 12 de febrero salió a la luz la mayor obra de arte funeraria de China, los llamados guerreros de terracota. En abril de ese mismo año culmina la guerra de Vietnam. El 30 de junio, en Atlanta, Georgia, Alberta Williams King, la madre del asesinado líder negro Martin Luther King, es asesinada durante un servicio religioso. El 4 de marzo de 1975, en Reino Unido, la reina Isabel II nombra caballero al actor Charlie Chaplin. El 8 de marzo de 1975, la Organización de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de la Mujer. El 13 de marzo de 1975, se abre el primer restaurante Chili's. El 4 de abril de 1975, en Estados Unidos, Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft. El 16 de mayo de 1975, en Nepal, la montañera japonesa Junko Tabei es la primera mujer que alcanza la cima del monte Everest. El 31 de octubre se da a la venta la canción más exitosa de Queen, Bohemian Rhapsody. El 1 de abril de 1976, en Estados Unidos se funda la empresa de computadoras Apple Computer Company.
El 7 de septiembre de ese mismo año, en México se funda la Academia Mexicana de Informática, ACAMIAC, una de las organizaciones profesionales más antiguas del país en esa materia. El 27 de marzo, en Tenerife, dos Boeing 747 chocan en una pista de despegue brumosa. Mueren 583 personas, siendo el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación, lo cual ocurrió en 1977. El 13 de julio de ese mismo año, la ciudad de Nueva York sufre el mayor apagón de su historia. Y el 11 de septiembre es lanzada la videoconsola Atari 2600. El 11 de febrero de 1978, China levanta una prohibición contra las obras de Aristóteles, William Shakespeare y Charles Dickens. El 7 de abril de 1978, en Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter interrumpe la investigación de la bomba de neutrones. El 30 de abril de 1978, en Estados Unidos, según un informe del New York Times, el 1% de los adolescentes estadounidenses sufre anorexia nerviosa. El 17 de mayo de 1978, en Nobel, se encuentra el ataúd del autor británico Charles Chaplin. El 19 de julio de 1958, en Estados Unidos, nace la tira cómica Garfield. Y el 25 de julio de ese mismo año, en un hospital de Inglaterra, nace el primer bebé probeta, Louis Brown. En el año de 1980, el 22 de septiembre, se inició la guerra entre Irán e Irak. El 8 de diciembre, John Lennon es asesinado. En 1981 falla el intento de golpe de Estado en España, 23F. Este mismo año, Juan Pablo II sufre un intento de asesinato. También muere el músico y compositor jamaiquino Bob Marley, el más querido y respetado del género reggae. Hasta la fecha, sus ideas siguen vigentes. Además, ese mismo año, 1981, se aprueba la ley del divorcio en España. En el año de 1982, el 2 de abril, ocurre la Guerra de las Malvinas. Además, ese mismo año, la implantación con éxito del primer corazón artificial ocurre en Estados Unidos. El 1 de enero de 1983, ARPANET deja de lado el protocolo NSP y adopta el protocolo TCP/IP. Se trata de un hito importante en la historia de Internet. El 4 de febrero, en el Instituto Pasteur, Charles Doggett y su equipo descubren partículas, un nuevo retrovirus, el virus causante del SIDA. El 21 de julio, en la base Vostok, Antártida, se registra la temperatura más baja en nuestro planeta, menos 82.2 grados centígrados. Es el récord desde que se registran temperaturas. En el año de 1974, ocurre el asesinato de Indira Gandhi, primera ministra de la India. Ese mismo año, Svetlana Savitskaya, primera mujer que pasea por el espacio. En el año de 1985 ocurre un terremoto en la Ciudad de México que deja al menos 35.000 muertos. Ese año, Robert Ballard encuentra los restos del Titanic. En el año de 1986 asesinan a Olof Palme, primer ministro sueco. Además, ocurre la catástrofe nuclear de Chernobyl, puesta en servicio de la Estación Espacial Mir por la URSS. En el año de 1987 se crea la píldora abortiva y el 19 de octubre ocurre el famoso crack, el desastre financiero en las bolsas internacionales. En el año de 1988, el 20 de agosto, sucede el final de la guerra irano-iraní. También Benazir Bhutto fue la primera mujer en ocupar una jefatura de Estado en un país musulmán. En el año de 1989, el 11 de febrero, en Estados Unidos, Barbara Clementine Harris, sacerdotisa de la Iglesia Episcopaliana, se convierte en la primera mujer ordenada obispa. El 28 de febrero, en Tarapoto, la banda terrorista MRTA asesina a una persona homosexual. Abandona el cuerpo de la víctima con un cartel que dice: "Así mueren los maricones".